Hola, soy el Dr. Jorge Almendares. Bienvenidos a esta videoclase ampliada sobre el abdomen, pensada para estudiantes de medicina. Recorreremos su anatomía, su semiología y su imagenología, la pared, las cavidades, los órganos, los vasos, el examen físico y la radiología. Vamos paso a paso. Este es el recorrido de la presentación. Veremos 8 bloques. Primero la topografía, con las regiones, los cuadrantes y la proyección de los órganos. Luego la pared abdominal con sus capas, músculos, la vaina de los rectos y el conducto inguinal. Después el peritoneo con sus hojas, mesenterios, espacios y transcavidad. Enseguida los órganos del tubo digestivo al hígado, páncreas, vaso y riñones. Luego los vasos con la aorta, sus ramas y el sistema portal. Después el examen físico, más adelante la radiología del abdomen y por último los puntos clave. Comencemos por la topografía abdominal. Veremos cómo dividimos el abdomen en regiones y cuadrantes para localizar el dolor y proyectar los órganos. Empecemos por las 9 regiones. Se trazan 2 líneas verticales, las medioclaviculares, y 2 horizontales, la línea subcostal en el borde inferior de las costillas y la línea intertubercular a la altura de los tubérculos ilíacos. En la fila superior están el hipocondrio derecho, el epigastrio y el hipocondrio izquierdo. En la fila media el flanco derecho, la región umbilical y el flanco izquierdo. Y en la fila inferior la fosa ilíaca derecha, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. Localizar el dolor por región orienta el diagnóstico. Por ejemplo, un dolor en fosa ilíaca derecha sugiere apendicitis. Veamos qué órganos se proyectan por región. En el hipocondrio derecho, el hígado, la vesícula y el ángulo hepático del colon. En el epigastrio, el estómago, el píloro, el páncreas y la aorta. En el hipocondrio izquierdo, el fondo gástrico, el vaso y la cola del páncreas. En los flancos, el colon ascendente y descendente y los riñones. En la región umbilical, el intestino delgado, el duodeno y la aorta. En la fosa ilíaca derecha, el ciego y el apéndice. En la fosa ilíaca izquierda, el sigmoides. Y en el hipogastrio, la vejiga, el útero y las asas intestinales. Los 4 cuadrantes son una división simplificada de uso clínico rápido, una línea media vertical y una línea transumbilical horizontal. En el cuadrante superior derecho, el hígado, la vesícula, el ángulo hepático y el riñón y la glándula suprarrenal derechos. En el superior izquierdo, el estómago, el vaso, la cola del páncreas, el ángulo esplénico y el riñón izquierdo. En el inferior derecho, el ciego, el apéndice, el ovario y la trompa derechos y el uréter derecho. Y en el inferior izquierdo, el sigmoides, el colon descendente y el ovario y la trompa izquierdos. Es un sistema muy útil en urgencias para describir el dolor de inmediato. Pasemos a la pared abdominal, sus capas, sus músculos y los puntos débiles de importancia clínica, como el conducto inguinal. Veamos las capas de la pared anterolateral, clave para las inmisiones quirúrgicas y las punciones. De superficial a profundo, la piel, el tejido celular subcutáneo con la fascia de Camper, grasa, y la de Scarpa, membranosa. Los 3 músculos planos, oblicuo externo, oblicuo interno y transverso, la fascia transversalis, la grasa peritorial y por último el peritoneo parietal. Estos son los músculos de la pared abdominal. El recto anterior es vertical y paramediano. Flexiona el tronco, está interrumpido por intersecciones tendinosas y va contenido en la vaina de los rectos. El oblicuo externo, el más superficial, tiene fibras hacia abajo y adentro y forma el ligamento inguinal. El oblicuo interno tiene fibras en abanico perpendiculares al externo y contribuye al conducto inguinal. El transverso, el más profundo, tiene fibras horizontales
y comprime las vísceras. El piramidal, pequeño e inconstante, tensa la línea alba. En conjunto protegen las vísceras y forman la prensa abdominal, que interviene en la expiración, la tos, la micción, la defecación y el parto. Hablemos de la vaina de los rectos y la línea media. La vaina de los rectos está formada por la aponeurosis de los 3 músculos planos y envuelve al recto anterior. La línea alba es el rafe fibroso medio entre ambos rectos, que va del apéndice sifoides a la sínfisis del pubis. El arco de Douglas o línea arcuata es el límite inferior de la hoja posterior de la vaina. Por debajo, el recto contacta directamente con la fascia transversalis. Y el ombligo es la cicatriz del cordón umbilical, un punto de referencia del plano transumbilical. El conducto inguinal es una zona de debilidad de la pared y un sitio frecuente de hernias. Es un trayecto de unos 4 centímetros que contiene el cordón espermático o el ligamento redondo en la mujer. Tiene 2 orificios, el anillo inguinal profundo en la fascia transversalis y el superficial en el oblicuo externo. La hernia inguinal indirecta sale por el anillo profundo lateral a los vasos epigástricos y es frecuente en jóvenes. La hernia inguinal directa protruye a través del triángulo de Hesselbach, medial a los vasos epigástricos. Veamos la pared abdominal posterior. Sus estructuras óseas son las 5 vértebras lumbares y sus discos intervertebrales. Los músculos son el psoas mayor y menor, el cuadrado lumbar y el ilíaco, que junto con el psoas forma el iliopsoas. En su contenido y relaciones están la aorta, la vena cava inferior, los plexos nerviosos y los riñones y uréteres en el retroperitoneo. El signo del psoas, es decir, dolor al extender la cadera, sugiere irritación retroperitoneal. Ahora, el peritoneo y las cavidades. La serosa que tapiza el abdomen y suspende las vísceras, con sus repliegues y espacios. El peritoneo es una membrana serosa con 2 hojas continuas. El peritoneo parietal que tapiza la pared y el visceral que recubre los órganos. Entre ambas queda la cavidad peritonal, un espacio virtual con líquido de lubricación. En el hombre cerrada y en la mujer se comunica con el exterior a través de las trompas. Sus funciones son la lubricación, la protección, la absorción y la fijación y suspensión de las vísceras. En cuanto a la inervación, el peritoneo parietal es muy sensible y da un dolor localizado de tipo somático, mientras que el visceral da un dolor difuso y mal localizado. Veamos los repliegues peritoneales. Los mesenterios son dobles hojas que unen el intestino a la pared posterior y llevan vasos, nervios y linfáticos. Incluyen el mesenterio propiamente dicho, el mesocolón y el mesosigmoide. Los epiplones, u omentos. El omento mayor cuelga del estómago sobre las asas y el menor une el estómago con el hígado. El mayor se conoce como el policía del abdomen porque limita las infecciones. Los ligamentos son pliegues que fijan vísceras como el falciforme del hígado o el gastroesplénico, y conviene distinguir los órganos intraperitoneales como el estómago, el vaso, el hígado y el yeyuno y león, de los retroperitoneales como los riñones, el páncreas, el duodeno y la aorta. Repasemos los espacios y compartimentos. Los espacios supramesocólicos, el sufrénico y el subhepático, este último llamado de Morrison, son sitios donde se acumulan colecciones y abscesos. Las correderas paracólicas son gotieras a los lados del colon ascendente y descendente y sirven de vías de diseminación de líquido o pus.
La transcavidad de los epiplones o bolsa omental está detrás del estómago y se comunica por el hiato de Winslow. Y el fondo de saco de Douglas es el punto más declive en bipedestación donde se acumulan colecciones y sangre. Entremos a los órganos abdominales desde el tubo digestivo hasta las glándulas retroperitoneales. Veamos el panorama del tubo digestivo, un tubo continuo desde el cardias hasta el ano, con glándulas anexas. Del esófago abdominal pasamos al estómago, luego al duodeno, que forma un asa en C alrededor del páncreas, después al yeyuno y el ilión, que constituyen el intestino delgado de 5 a 8 metros. Siguen el ciego y el apéndice y el colon, ascendente, transverso y descendente. Y por último, el sigmoides, el recto y el ano. Las glándulas anexas son el hígado, la vesícula y el páncreas. Veamos la morfología del estómago. Sus porciones son el cardias, el fondo, el cuerpo, el antro y el píloro. Tiene la curvatura menor y la mayor, y una cara anterior y una posterior. En sus relaciones por delante están la pared, el hígado y el diafragma. Por detrás la transcavidad, el páncreas y el vaso. Y sus esfínteres son el cardias. En la unión esofagogástrica y el píloro, que controla el vaciamiento. Hablemos de la irrigación y la función del estómago. Su irrigación proviene de ramas del tronco celíaco, las gástricas izquierda y derecha en la curvatura menor, las gastropiploicas en la curvatura mayor y las gástricas cortas en el fondo. El drenaje venoso va hacia el sistema porta, destacando la vena gástrica izquierda o coronaria. Su función exocrina incluye la secreción de ácido clorhídrico y pepsina para la digestión, el factor intrínseco para absorber la vitamina B12 y moco protector. En cuanto a la motilidad, almacena, mezcla y vacía el quimo bajo regulación nerviosa por el vago y hormonal por la gastrina. El intestino delgado tiene 3 porciones: el duodeno retroperitoneal de unos 25 centímetros con 4 porciones en C, recibe el colédoco y el conducto de Wirsung en la ampolla de Vater. El yeyuno son los 2/5 proximales con pliegues altos llamados válvulas conniventes. El ileón son los 3/5 distales con las placas de Peyer y termina en la válvula ileocecal. Su función es la digestión y la absorción de nutrientes gracias a la enorme superficie de las vellosidades y microvellosidades. Está irrigado por la arteria mesentérica superior. El intestino grueso comprende el ciego y el apéndice vermiforme, el colon ascendente, transverso descendente y sigmoides, el recto y el conducto anal. Sus rasgos distintivos son las tenias del colon, las haustras y los apéndices epiploicos. Su función es la absorción de agua y electrolitos y la formación y almacenamiento de las heces. En cuanto a la irrigación, la arteria mesentérica superior nutre hasta los 2/3 del colon transverso y la mesentérica inferior el resto, hasta el recto. Veamos la morfología del hígado. Es la glándula más voluminosa, de 1000 a 1800 gramos, situada en el hipocondrio derecho y el epigastrio. Tiene 2 caras, la diafragmática superior y la visceral inferior. Sus lóbulos anatómicos son el derecho, el izquierdo, el cuadrado y el caudado. Y funcionalmente se divide, según Kuinau, en 8 segmentos independientes, que son la base de la cirugía hepática. Hablemos del ilio hepático y sus funciones. En el ilio o porta hepatis
entran la vena porta, que aporta cerca del 70% del flujo, y la arteria hepática, que aporta el oxígeno, y sale el conducto hepático común con la bilis. La tríada portal está formada por la vena porta, la arteria hepática y el conductillo biliar, y se repite en cada espacio porta. Entre sus funciones metabólicas están el manejo de glúcidos, lípidos y proteínas, y la detoxificación de fármacos. Además, produce bilis y factores de coagulación y almacena glucógeno, hierro y vitaminas. Veamos la vesícula y las vías biliares. La vesícula biliar tiene fondo, cuerpo y cuello. Se aloja en la fosa vesicular y almacena y concentra la bilis. En la vía biliar, los conductos hepáticos derecho e izquierdo forman el hepático común. Este, con el conducto cístico, forma el colédoco, y el colédoco, junto con el conducto de Wirsung, desemboca en la ampolla de Vater. Como correlación clínica están la litiasis biliar y el cólico biliar, y el signo de Murphy en la colecistitis. El páncreas es un órgano retroperitorial y transversal, con cabeza rodeada por el asa duodenal, cuello, cuerpo y cola. La cola contacta con el vaso a través del ligamento esplenorrenal. Sus conductos son el de Wirsung principal, que desemboca en la ampolla de Vater, y el de Santorini accesorio. Su función exocrina es secretar enzimas digestivas como amilasa, lipasa y proteasas, y su función endocrina reside en los islotes de Langerhans, que producen insulina, glucagón y somatostatina. El vaso es un órgano linfoide situado en el hipocondrio izquierdo, en relación con las costillas 9 a 11. Tiene una cara diafragmática y otra visceral, y en el hilio esplénico entran y salen los vasos. Sus funciones son la hemocatéresis, es decir, la destrucción de los hematíes viejos, la respuesta inmune y la filtración de la sangre, y sirve de reservorio de plaquetas. Clínicamente puede presentar esplenomegalia y tiene riesgo de rotura en los traumatismos. Los riñones son retroperitoneales, situados a ambos lados de la columna, entre los niveles T12 y L3. El derecho está algo más bajo por el hígado. En su estructura distinguimos la corteza y la médula, con las pirámides y el seno renal, que contiene los cálices menores y mayores y la pelvis. Sus envolturas son la cápsula, la grasa perirrenal y la fascia de Gerota, y su función es la filtración y formación de orina, además de la regulación hidroelectrolítica y de la presión arterial. Veamos las vías urinarias y las suprarrenales. Los uréteres conducen la orina a la vejiga a lo largo de unos 25 centímetros y tienen 3 estrecheces fisiológicas, donde suelen impactarse los cálculos. La vejiga es el reservorio en la pelvis, en el hipogastrio, con el trígono vesical entre los uréteres y la uretra. Las glándulas suprarrenales se sitúan sobre el polo superior de cada riñón. Su corteza produce cortisol, aldosterona y andrógenos, y su médula produce adrenalina y noradrenalina en la respuesta de estrés. Veamos las estructuras vasculares, la aorta abdominal, sus ramas y el sistema portal. Veamos la aorta abdominal y sus ramas. Sus ramas impares viscerales son el tronco celíaco a la altura de T12, la mesentérica superior en L1 y la mesentérica inferior en L3. Sus ramas pares viscerales son las suprarrenales medias, las renales en L1 y L2 y las gonadales. Sus ramas parietales son las frénicas inferiores y las lumbares. Y termina bifurcándose a la altura de L4 en las arterias ilíacas comunes. Repasemos los territorios arteriales. El tronco celíaco da la hepática común, la esplénica y la gástrica izquierda, e irriga el estómago, el hígado, el vaso, el páncreas y el duodeno proximal. La arteria mesentérica superior irriga el duodeno distal,
el páncreas, todo el intestino delgado y el colon hasta los 2/3 del transverso. La mesentérica inferior irriga el colon descendente, el sigmoides y el recto superior, y las renales y gonadales irrigan los riñones y las gónadas. Conviene recordar que la gonadal izquierda drena en la vena renal izquierda. Hablemos del retorno venoso y el sistema porta. La vena porta se forma por la unión de la mesentérica superior y la esplénica y recoge la sangre del tubo digestivo. La mesentérica inferior drena en la esplénica y también aportan las venas gástricas y la cística. En la circulación hepática, la sangre pasa por el hígado antes de llegar a la cava. El hígado recibe un doble aporte. La vena porta con nutrientes y la arteria hepática con oxígeno. Veamos las anastomosis portosistémicas, de gran importancia clínica. Son conexiones entre el sistema porta y el sistémico que se dilatan en la hipertensión portal. La anastomosis esófago-gástrica produce varices esofágicas, con riesgo de hemorragia digestiva. La umbilical y periumbilical produce la llamada cabeza de medusa en la pared abdominal. Y la rectal produce hemorroides por congestión venosa. Abordemos el examen físico del abdomen, siguiendo su secuencia semiológica ordenada. Veamos la preparación y la secuencia del examen. En la anamnesis dirigida se precisan las características del dolor, su inicio, tipo de irradiación y los síntomas asociados como náusea, vómito y cambios del tránsito. En la preparación el paciente se coloca en decúbito supino, relajado, con la vejiga vacía y se expone del apéndice chifoides al pubis. La secuencia debe seguir este orden: inspección, auscultación, percusión y palpación. Se ausculta antes de percutir y palpar para no alterar los ruidos intestinales. Y conviene usar las regiones y cuadrantes como referencia, empezando lejos de la zona dolorosa. Veamos la inspección y la auscultación. En la inspección valoramos la forma del abdomen, plano, globuloso o excavado, la distensión, las cicatrices, las hernias, la circulación colateral y la peristalsis visible. En la auscultación de los ruidos intestinales pueden estar normales, aumentados como en la obstrucción inicial o ausentes como en el hilio paralítico o la peritonitis. También auscultamos en busca de soplos aórticos o de las arterias renales. Y la onda líquida sugiere ascitis, es decir, líquido libre. La percusión distingue dos sonidos básicos: el timpanismo por el gas en las vísceras huecas y la matidez sobre los órganos sólidos o el líquido. Es útil para delimitar el hígado y el vaso y para detectar la matidez desplazable de la ascitis. Entre sus signos, la percusión dolorosa indica irritación peritoneal y la matidez desplazable cambia con la posición del paciente. Veamos la palpación. La palpación superficial valora el tono, la sensibilidad y la resistencia y detecta la defensa muscular. La palpación profunda busca masas y visceromegalias, explorando el hígado, el vaso, los riñones y la aorta. Entre los signos de irritación peritoneal están el rebote o signo de Bloomberg, que es el dolor al descomprimir, y la defensa y la rigidez, el llamado abdomen en tabla. Un rebote positivo sugiere irritación peritoneal, por ejemplo en la apendicitis. Repasemos los signos clínicos clave. El punto de McBurney en el tercio externo de la línea entre la espina ilíaca y el ombligo con dolor indica apendicitis. El signo de Bloomberg o dolor de rebote indica irritación peritoneal.
El signo de Robson, dolor en la fosa ilíaca derecha al palpar la izquierda, sugiere apendicitis. El signo de Murphy, la detención inspiratoria al palpar el hipocondrio derecho, indica colexistitis. Los signos del psoas y del obturador con dolor a la extensión o rotación de la cadera orientan a un apéndice retrocecal o pélvico. Y los signos de Cullen y de Gray-Turner, equimosis periumbilical o en los flancos, sugieren pancreatitis hemorrágica. Veamos los síntomas y signos abdominales. El dolor puede ser visceral, difuso o somático, localizado y también referido, como el dolor en el hombro por irritación del diafragma. Entre los síntomas digestivos están las náuseas, los vómitos, la diarrea, el estreñimiento y la distensión abdominal. La peristalsis puede estar aumentada, en lucha o disminuida y ausente. Y son signos de alarma el rebote, la matidez, la onda líquida, la defensa y la percusión dolorosa. Por último, los métodos de estudio. La imagenología del abdomen, centrada en la radiografía simple. Veamos los métodos de imagen. La radiografía simple es barata y disponible y muestra el gas, las calcificaciones, los niveles hidroaéreos y los cuerpos extraños. La ecografía no usa radiación y es ideal para la vía biliar, el riñón y la citis, aunque es operador dependiente. La tomografía computarizada ofrece el máximo detalle anatómico, útil en el trauma, los abscesos, los tumores y la obstrucción. Y la resonancia magnética valora las partes blandas y la vía biliar, con la colangioresonancia, junto con los estudios varitados del tubo digestivo. Veamos la técnica de la radiografía simple de abdomen. La proyección en decúbito supino evalúa la distribución del gas y las siluetas, con el rayo vertical y la placa bajo el paciente. La proyección en bipedestación detecta los niveles hidroaéreos y el aire libre subdiafragmático. Y la proyección en decúbito lateral o de Pancoast es la alternativa cuando el paciente no puede ponerse de pie. En una radiografía normal, una lectura ordenada evita pasar por alto hallazgos. Debemos evaluar la cámara gástrica y la distribución del gas, la silueta hepática y la silueta renal, las líneas del psoas cuyo borramiento indica patología retroperitoneal, las correderas y la grasa preperitoneal, las estructuras óseas como la columna, la pelvis y la articulación sacroiliaca y las cúpulas diafragmáticas. Analicemos el patrón de gas y las densidades. En las sombras de gas valoramos su distribución, forma y posición. El estómago y el intestino delgado de disposición central y el colon más periférico. La grasa preperitoneal se ve como una línea radiolúcida en los flancos que se borra en la inflamación. Y entre las imágenes densas buscamos cálculos, calcificaciones y cuerpos extraños. Veamos las calcificaciones. En la litiasis renal, el cálculo coraliforme en asta de venado ocupa la pelvis renal. Los flebolitos son calcificaciones venosas pélvicas benignas que no deben confundirse con una litiasis uretral. Y hay otras calcificaciones como la pancreática, la aórtica o la ganglionar. Veamos la obstrucción intestinal. Sus signos radiológicos son la dilatación de las asas proximales a la obstrucción, el aumento del gas intestinal y los niveles hidroaéreos en bipedestación. Para diferenciar delgado de grueso, el delgado es central
y muestra las válvulas conniventes, mientras que el grueso es periférico y muestra las austras. Y la ausencia de gas distal orienta a una obstrucción mecánica. Comparemos el híleo mecánico y el funcional. En el mecánico u obstructivo hay dilatación proximal a la obstrucción, niveles asimétricos, sin gas distal y con predominio de líquido. En el funcional o paralítico, la dilatación es generalizada. Los niveles son simétricos, hay gas distal y predomina el aire. Diferenciar el tipo de híleo cambia el manejo entre quirúrgico y conservador. El neumoperitoneo es la presencia de gas libre intraperitoneal. Se ve como aire subdiafragmático en bipedestación e indica la perforación de una víscera hueca. Entre sus signos están la semiluna aérea bajo el hemidiafragma y el signo de Rigler, que muestra la doble pared del asa. Es una urgencia quirúrgica que debe correlacionarse con el cuadro de abdomen agudo. Recuerda, un neumoperitoneo es una perforación hasta que se demuestre lo contrario. Veamos otros hallazgos. Entre los cuerpos extraños, el dispositivo intrauterino o las cápsulas de los llamados body packers, el colon por enema con bario, estudia la mucosa y las estenosis del colon. Las masas y organomegalias desplazan el gas y las siluetas. Y la ascitis produce un aumento difuso de la densidad, con las asas desplazadas hacia el centro. Recapitulemos los puntos clave. En topografía, las 9 regiones y los 4 cuadrantes localizan el dolor y conviene relacionar cada región con su órgano subyacente. En la pared y el peritoneo, las capas y los músculos guían las incisiones y explican las hernias. Y el peritoneo parietal da dolor localizado frente al visceral. En órganos y vasos, distingue lo intraperitoneal de lo retroperitoneal. Y ten presentes el tronco celíaco, la mesentérica superior, la mesentérica inferior y el sistema porta. Y en la clínica y la imagen, sigue la secuencia inspección, auscultación, percusión y palpación. Y en la radiografía busca gas, niveles, calcificaciones y aire libre. Con esto terminamos. Recuerda, las 9 regiones y los 4 cuadrantes localizan el dolor. Distingue lo intrapericterial de lo retropericterial. Ten presentes el tronco celíaco, la mesentérica superior, la mesentérica inferior y el sistema porta. Explora en el orden inspección, auscultación, percusión y palpación. Y en la radiografía busca gas, niveles, calcificaciones y aire libre. Gracias por acompañarme. Soy el doctor Jorge Almendares y nos vemos en la próxima.